Ese verso, porque es que a ese verso sí es bueno que le hagamos preguntas. Primero los que están cerca. ¿Cómo se va a ir a predicarle y a enseñarle a los que están lejos sin enseñarle a los que están a la mano? Es correcto. Eso sería muy bueno estudiar. Tu familia, tus amigos, tus vecinos, sí, aquellos que les gusta el hambre y sed de justicia, cerquita de ti, tú tienes un pozo, una fuente de aguas vivas y la estás guardando para vos solito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Romanos capítulo 1. ¿Quién lo tiene ya? Ya lo tenemos. Hasta que se prende, que se lee. La semana pasada leímos hasta el 7. ¿Estamos aquí o no? Hasta el 17 o Hasta el 7, hasta el 7. No me la vi esta mañana toda, no hasta el 17. Hasta el... No, hemos leído todo el capítulo, hemos leído hasta el 15, hemos leído hasta el 16, pero la semana pasada leímos despacio hasta el verso 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llamados a ser santos. Por ahí yo puse un video corto. Sed santos como yo soy santo. Primera de Pedro ¿qué? Se me escapó. Donde Pedro le dice, sean santos como yo soy santo, porque escrito está. Y entonces Pedro dice, escrito está, sean santos porque yo soy santo. Entonces nos fuimos a Levíticos, Levíticos 11. Y Levíticos 11 está hablando concerniente a las leyes de la comida, de lo que es comida y lo que no es comida. Y el Señor dice en Levíticos, dice, apártense de lo inmundo, apártense de los seres, de los reptiles que se arrastran, porque ya ha dado unas instrucciones de qué es comida y qué no es comida, y así termina. Levíticos 11 termina de esa manera, para que sepamos qué es inmundo y qué es limpio, para que sepamos lo que es comida y lo que no es comida. A ver, hay a veces cosas que es difícil de aprender o de captar, y por ahí un dicho popular que tenemos los colombianos, los de Segovia nomás será. Dicen, se lo explico con plastilina. ¿Sí o no? Se lo explico con plastilina. Levíticos 11, bueno, toda la Torá, la instrucción de Dios, como haciéndole un resumen, como tratando de hacerle una, ¿cómo dijéramos? Como el resumen de todo. Lo que creo yo que está diciendo la Torá, la ley de Dios, es hacer diferencia entre algo, de una cosa de la otra. Hacer diferencia de una cosa de la otra. La instrucción del Señor es para un pueblo. Y el Señor saca de Egipto a un pueblo, porque a Egipto no entró un pueblo, a Egipto entró una familia. 70 personas. Una familia que se componía de 70 personas. ¿Cuántas personas componía Rubén? 70. ¿Sí o no? 12 hijos de Jacob. Los que fueron cuando lo esclavizaron apenas fueron los de Jacob. Sí, cuando Jacob entró a la tierra de... Cuando Jacob entró a Egipto, eran 70. Sí, eran 70. Entonces a Egipto entró un pueblo, entró una familia. Pero de Egipto salió un pueblo. Y la pretensión siempre ha sido un pueblo santo, de sacerdotes, un pueblo exclusivo, un pueblo único. Eso se lee en Deuteronomios cuando dice, ustedes son mi pueblo único. Pero el Señor en esa exclusión, de esas cosas exclusivas que Él quiere hacer, le ha querido enseñar al pueblo con plastilina. Con plastilina, así como nosotros, se lo explico con plastilina, entonces nos lo quiere explicar con plastilina. Así veo yo cuando el Señor quiere hacer diferencia entre lo limpio y lo inmundo, y por esa razón pienso yo que es que Él dice qué es comida y qué no es comida. Si yo no soy capaz de diferenciar entre lo que es comida y lo que no es comida, si yo como ser humano, en lo que me atañe a mí,
no soy capaz de diferenciar entre lo que es veneno y lo que no es veneno, posiblemente me voy a morir muy fácil. ¿Sí? Si a mí me llega un frasco, alguna cosa, y tiene una calaverita ahí dibujada, y yo no sé qué significa esa calaverita ahí dibujada, entonces posiblemente me puedo morir muy fácil. Si yo no sé hacer diferencia entre una cosa y la otra, yo creo que no voy a ir mucho tiempo. A ver, lo voy a poner de esta manera. Hay productos que llegan a la casa y le dicen, manténgalos fuera del alcance de los niños. ¿Por qué? Porque los niños no diferencian, ¿cierto? Los niños no diferencian de las cosas buenas o las cosas malas. Yo tengo un bebé de 6 meses y él está que camina, que gatea, y está que todo lo que tiene por ahí se lo mete a la boca. Entonces, ¿quién es el que tiene que estar pendiente de que el niño no se meta cualquier cosa a la boca? El adulto. El adulto, el padre, el papá o la mamá, el responsable de eso, de él. El responsable de esa labor es el padre o la madre. El adulto, el que tiene conciencia, el que ha crecido, el que está arriba, no el que está empezando. Una persona que se come cualquier cosa es un niño, se mete cualquier cosa a la boca y cualquier cosa es comida. El Señor en su instrucción necesita gente grande, gente adulta, gente sabia, que tenga sabiduría. Por eso Él da de su Espíritu Santo. Él da todo para que yo pueda ir creciendo y pueda ir aprendiendo con plastilina de lo que es limpio y de lo que no es limpio, de lo que es inmundo, de lo que es limpio. Acá puede hacer separación. La plastilina consiste en que Él me dice a mí qué animales se pueden comer y qué animales no. Eso dice Levíticos. Algo así como lo que dice Pablo, que todavía tocó hablarles como a niños. Eso, algo así. A ustedes todavía me toca hablarles como a niños. Por ahí hay un verso que dice que dejando esos rudimentos de hablando de salvación, de bautismos, porque todavía la gente se queda con rudimentos. Que si el bautismo es en el nombre, que si no es en el nombre, y esos son rudimentos. Pablo lo dice rudimentos. Lo buscamos. ¿Qué rudimentos como que? Rudimentos es algo, por ejemplo, ¿dónde está el caminador? Hay un caminadorcito de los bebés. Yo el bebé lo meto en un caminador. ¿Por qué? Porque el caminador le proporciona, le va ayudando para que él camine. Eso es un rudimento. El caminadorcito es un rudimento para que, con un objetivo. Con un objetivo. Por ejemplo, hay un objetivo. La ley es un ayo que me lleva a Cristo. La ley es un ayo, pero la palabra ayo es un pedagogo. Ahí la palabra griega, no recuerdo la palabra como tal, pero es eso. Es como un instructor que me lleva a Cristo. Pero algunos dicen que la ley, que el fin de la ley es Cristo. Es decir, que cuando Cristo ya vino, ya se acabó la ley. Porque Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo. Pero entonces se contradice Romanos 10:4 con lo que dice Pablo en Gálatas 3, se escapa el capítulo que dice que la ley es un ayo que me lleva a Cristo. El escritor de Romanos es el mismo de Gálatas. Pablo en Gálatas dice que la ley es un ayo. Si la ley ya te terminó en Romanos 10:4, como supuestamente dice Pablo, que el fin de la ley es Cristo, es decir, que ya se acabó, para los que malinterpretan eso, para los que malinterpretan a Pablo. Sin entender que cuando dice fin ahí no es de fin de terminar, sino fin de finalidad. La finalidad de la ley es conducirme a Cristo. Por eso no se contradice con Gálatas cuando dice la finalidad de la ley, el ayo de la ley es un ayo que me lleva a Cristo. ¿Sí? Es muy distinto decir que se terminó la ley a decir que la ley es, el propósito de la ley es este. Entonces el pedagogo, el caminador, el rudimento, puede ser eso. La ley es algo que me conduce. Entonces cuando yo pienso en una carrilera de tren, la carrilera de tren, porque hay algo que está metido en nuestras conciencias, ese hermano está descarriado. Estaba encarrilado y se descarrió, es decir, iba en una carrilera y se descarriló, se cayó el tren. Entonces hay que montarlo de nuevo en una carrilera para que vaya en la carrilera. Eso es la Torá. La Torá es una instrucción, la instrucción que me conduce a. Eso es el propósito de la ley. ¿Sí? Si a mí me están enseñando con plastilina para empezar a diferenciar entre lo limpio y lo inmundo, me están diciendo, me dicen por ejemplo, el cerdo no es alimento.
el alimento es esto y esto y esto. ¿Cuál es la plastilina? ¿En qué consiste la plastilina? En que me enseñan lo que es espiritual con lo que es material, lo que está a mi alcance. ¿Cómo le enseñamos a un niño a escribir? Pues enseñándole las bolitas y los palitos o qué sé yo, ¿cierto? Para enseñarle lo de más arriba, lo que está más lejos, tengo que tomar algo que está aquí al alcance del que le estoy enseñando. Al alcance nuestro, al alcance del ser humano que está esta tierra y esto que está aquí, que nos rodea. El Señor nos enseña con lo que está aquí, con lo que está aquí. El propósito, todo tiene un propósito. Pablo en Romanos nos va a describir eso. Pablo en Romanos va a describir eso y esa es la introducción que ha dado Pablo. Pablo en Romanos, capítulo 1, el verso 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. ¿Quiénes están llamados a ser santos? ¿Todo el mundo? ¿Algunos? Eso es lo que quiero yo hacer diferente. El pueblo fue llamado a ser santo, a ser un... No, hable duro. Pero... ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Pueblo. ¿Dónde está eso? Sed santos como yo soy santo. En Levítico, ¿cierto? En Levítico y en Éxodo 19. Éxodo 19, 3. Dice, ahora ustedes serán un reino de Kohanim para mí, una nación pero léalo. apartada. ¿Qué es Kohanim? Sacerdote. Eso sí, dígalo así. Porque la gente a veces no, cuando escuchan por ahí el video, no van a entender. ¿Ustedes van a hacer un qué? ¿Un reino de? Ustedes serán un reino de sacerdotes. Para mí, una nación apartada. Mire. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. A los que estáis en Roma. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Amados de Dios. Nosotros estamos en Roma, estamos aquí en este mundo, digamos que somos nosotros. Estas palabras son para nosotros. Eso es lo que yo quiero decir. Pablo está dando una instrucción para los que están en Roma. En esa época, los que estaban en Roma. Pablo está dando una instrucción para nosotros, a los amados de Dios. ¿Somos amados de Dios? Yo creo que sí. Porque el Señor nos ha dado nos ha dado de su Santo Espíritu, nos ha dado unas, como dijera yo, unas indulgencias, unas muestras de cariño, nos ha dado una oportunidad que todo mundo no tiene. Uno a veces habla del evangelio, de este evangelio, con muchas personas religiosas y no les interesa, no captan, están enceguecidos, están entorpecidos, tienen un velo, qué sé yo. Pero a veces no les da ni la curiosidad. Es que tan siquiera que les dé la curiosidad, hombre, vamos a ver qué dice este tipo. Este tipo se equivoca en esto o en aquello. Los que estamos aquí, y algunos que escuchan del Evangelio de Yeshua, de Jesucristo, pues tienen un privilegio grande. A los amados de Dios. Como dice Reina Valera, ¿verdad? Esta es 2000. La Reina de la 1960, el Romano 1.7, ¿cómo dice? Amados de Dios. Amados de Dios también, ¿cierto? Mira lo que dice acá. Sí. A todos los que están en Roma, amados de Elohim, Ajá. llamados a ser santos, que gocen del favor y la paz de Yahweh, de nuestro Padre, y del Maestro Yeshua, el Mashiach. Eso. Y es que las Biblias que tienen ustedes no son la Reina Valera. Sí, lo que pasa es que hay muchas es lo versiones que de la hermana escritura. tiene. ¿Qué versión? Está la BIN. Está la BIN, la versión israelita nazarena, la internacional nazarena, ¿cierto? Versión internacional nazarena. ¿Qué lee usted? No, la Valera. La Valera 60, yo tengo la Valera 2000. ¿Cómo dicen los testigos de Jehová? En el verso 7. Los testigos de Jehová. No, pues hay que buscar. Ah, bueno, ahorita lo busca, pues manténgalo ahí pendiente porque estamos ahí. 1.7. ¿Sí dice amados de Dios o no? Les escribo a todos ustedes, los Ajá. amados de Dios. Amados de Dios, Que están en Roma. Son llamados a ser un pueblo santo que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé. ¿Qué versión es gracia esa? y paz. ¿Cuál versión es esa? Esta es
Esta dice lo mismo que esa. Ajá. La de Juliet, ¿cuál es? La traducción viviente. La traducción La de los viviente. testigos, vean. ¿Cómo dice? A todos los amados de Dios que están en Roma y que han sido llamados para ser santos, que tenga bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire, vean, entonces estamos en la introducción de Pablo a la carta de los Romanos y Pablo está hablando con un puñado. A eso quiero hacer yo referencia. Con un puñado. No está hablando con todos los habitantes de Roma. A ver, ¿cuántos habitantes podían haber en Roma en ese momento? 3 millones. No le ponga sino 200.000. No le ponga sino 200.000. Estamos hablando, dicen, llamados a ser santos. Eso. Sino que es que la gente de Roma era igualmente como son los A de todos ahora. que se Mire, eso, yo quiero ubicar ahí. Yo quiero formarle la ubicación, el contexto ahí como estamos. Mire, vean. Digamos que en Roma hay 200.000. ¿Pablo le está escribiendo a 200.000 personas? No. A eso voy yo. ¿Sí me hago entender? Ahora, estamos en Segovia. En Segovia hay 60.000. No sé, qué sé yo. O en Colombia. Hay 50 millones de personas. Aquí hay 40.000 personas en Segovia. Bueno, le está escribiendo a todo Colombia, le está escribiendo a todo Segovia. No. Sí, eso es lo que yo quiero que notemos. Eso es. A eso es. Mire que muchas personas, y ahí hay otro público aparte, mire. Muchos leemos así. Yo leía, yo cuántas veces había leído Carta de Romanos. No sé, póngale solamente 5 veces, pues. Ahí en aquel tiempo de atrás, hace 5 años hacia atrás. Que no haya leído sino la Carta de Romanos 5 veces. Yo fui criado en la iglesia pentecostal. Y tengo testigos aquí. Tengo testigos de que, bueno. ¿Y cuántas veces en mi vida yo leí Carta de Romanos? No sé, póngale 5 veces nomás. Pero no había leído realmente. No había leído realmente. ¿Por qué nos demoramos tanto a veces en una carta, en un verso? Y es por eso, porque a veces lo que decimos aquí hay que leer despacio, leamos despacio. A ver, ¿qué dice aquí? La carta es para todos los romanos, no. Es para un pueblo que es llamado a ser santo, que son amados. Son amados de Dios. Entonces, por ahí alguien me puede decir, pero es que Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces es para todo el mundo. Sí, claro, la opción está abierta. Para todo el mundo. Porque Dios ama a todo el mundo. La carta está, es decir, la puerta está abierta. Bien, lo acabas de decir. Ajá. Que no vayamos a malinterpretar, como de pronto malinterpretan algunas personas en gremios cristianos, de que Dios no ama a todo el mundo. La escritura desde Génesis hasta Apocalipsis dice que Dios ama a todo el mundo, y de hecho el versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero el versículo aquí, por ejemplo, de la traducción lenguaje actual dice, Dios los ama y los ha apartado para que sean parte de su pueblo. Dios ama a todo el mundo, le envía un mensaje a todo el mundo, pero los que captan ese mensaje y dicen, sí quiero ser santo como tú eres santo, los aparta para un propósito especial, que es formar parte del pueblo de él. Entonces, eso es. Entonces estamos hablando aquí con un puñado de personas. ¿Sí? Ahora sí, leamos el 8 entonces, tan siquiera... En esta misma traducción dice, en primer lugar doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, en nombre de Jesucristo. En todas partes se habla bien de ustedes y se sabe que confían en Dios y lo obedecen. Siga. Sigamos. Yo sirvo a Dios, anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo, y lo hago de todo corazón. Dios es testigo que siempre oro por ustedes y de que siempre le pido que me permita ir por fin a visitarlos, si Él así lo quiere. Tengo muchos deseos de ir a verlos y darles ayuda espiritual. Así su confianza en Dios será permanente y podremos ayudarnos unos a otros gracias a la fuerza de esta confianza que tenemos en Dios. Hermanos en Cristo, quiero que sepan que muchas veces he estado de ir a Roma para verlos, pero nunca
ha faltado algo que me lo impida. Me gustaría ir allá para anunciar esta buena noticia, como ya lo he hecho en otros lugares, para que muchos crean en Jesús. Tengo que anunciar esta buena noticia a todo el mundo. No importa que sepan mucho o no sepan nada, ni que sean humildes o importantes. Por eso tengo tantos deseos de ir a Roma. 16. No me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que escuchan y creen en Jesús son salvados, no importa si son judíos o no lo son. La buena noticia nos enseña que Dios acepta lo que creen. Bájale volumen y ya. Acepta a los que creen Bájale en Jesús. volumen. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él vivirán para siempre. Ahí, téngalo ahí, es el 17. Sí. Bueno. Pablo está hablando con un grupo que los va a visitar, les está dando la salutación y les está diciendo que hay una buena noticia que anunciarles. Cuando él vaya a Roma, porque va para España. Entonces él está apuntando a un viaje a España y geográficamente desde donde Pablo está, tiene que pasar primero por Roma, porque por el Mediterráneo que él va en barco, tiene que primero pasar por Roma, luego para llegar a España. De esas cosas de la vida, de esas cosas de Dios, que Pablo no pudo ir a España, pero sí llegó a Roma. ¿O no llegó a Roma Pablo? Sí, llegó a Roma. Llegó a Roma. Como prisionero llegó. Como prisionero, pero llegó a Roma. No fue a España, pero a Roma sí llegó. ¿Dónde dice que Pablo llegó a Roma? Si usted voltea la hoja de para atrás, está Hechos de los Apóstoles. ¿Sí o no? Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, verso 17 tan siquiera, hasta el final. Pero leámoslo en Reina Valera 1960. ¿Quién tiene en Reina Valera 1960 de Hechos 28, 17? 28, 17. Hechos capítulo 28, Reina Valera 1960. Para que miremos en una versión bien común. ¿Cuál vamos a leer? Hechos, capítulo 28, el último capítulo, el verso 17. Cuando Pablo está en Roma. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos. Mire, a ver, Pablo está llegando a Roma. Pablo le escribió, aquí la carta a Romanos, Pablo se la escribió a alguien. ¿Cierto? Si quiere leemos desde el 11. Cuando llegaron. Sí, para que sepan. Pasados 3 meses, Ajá. nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, Sí. la cual tenía por enseña a Cástor y Polus. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma. Están al lado, poner a leer aquí. Luego llegaron a Roma. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio. La voy a poner a practicar lectura. Y las 3 tabernas, yo no soy capaz de leer más. Alguien que lea que la muchacha está nerviosa. A ver, ¿qué pasó ahí? Reina Valera, que es que yo tengo 1900. ¿Quién tiene la Y 1960? al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo,
varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestro Padre, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Téngalo ahí, téngalo mentico, vea. Pablo le escribió a alguien le escribió Pablo la carta de Romanos. La pregunta es la siguiente: ¿le escribió solo a gentiles? ¿Le escribió a una iglesia que está por aparte de la sinagoga? ¿A quién le escribió Pablo? Si a mí me dicen que había una iglesia gentil, que no se componía de judíos, que era solamente gentil. Pablo en Romanos dice a judíos, a griegos, a bárbaros. Esta carta es para todos aquellos. Esos gentiles, esos judíos, esos bárbaros, ¿dónde se reunían? En una sinagoga. ¿Cómo lo sé yo? Porque en Hechos 13 describe desde Hechos 13, desde el primer viaje de Pablo, Hechos me está diciendo a mí que Pablo iba a la sinagoga y cuando lo ponían a hablar, él predicaba el evangelio, daba la buena noticia. En Hechos en este final de Hechos, ¿por qué Pablo les escribe a los principales de la sinagoga? ¿Sí ve? Es el mismo tema. Romanos, la carta a los romanos, ¿a quiénes va dirigida? Va dirigida a una congregación, sí, claro, a unas personas, a unos llamados a ser santos, a un pueblo escogido, a un pueblo apartado. Pero ese pueblo, ¿dónde se reúnen? Se reúnen por fuera, se reúnen los días que les da la gana, se reúnen los domingos, se reúnen. Eso es lo que yo quiero mostrar. ¿De dónde está ese pueblo? ¿Dónde se concentra ese pueblo? Esa iglesia, la que escribe la carta a la Pablo de los Romanos, ¿en dónde está concentrada? Si hablo de los principales de las sinagogas siempre eran judíos. ¿Siempre eran judíos? Siempre eran judíos, los principales de las sinagogas. ¿Y el evangelio también era para ellos? Sí, el evangelio era para ellos, pero eso judío primeramente. Ajá. Y también al griego. También al griego. Pero también hay que tener en cuenta que también hacía parte de esas congregaciones prosélitos convertidos. Eso es. En esas sinagogas. Vamos, si leemos Hechos 13, vamos a mirar que allá estaban reunidos los gentiles. Sí, desde el aposento alto empezaron a convertirse en los extranjeros y de todas las naciones, prosélitos, judíos. Prosélitos de todas las naciones. Pero eran prosélitos, eran judíos, prosélitos. Es decir, gentiles que se convirtieron al judaísmo y se reunieron en fiesta de Shavuot, fiesta de Pentecostés, a celebrar una fiesta de Jehová, determinada en Levítico 23. ¿Cierto? Claro. Porque eran obedientes a la Torah, a la instrucción, a la ley. Ahí están, pero están reunidos en el aposento alto. No porque se les ocurrió reunirse, sino porque son fiestas de Jehová que tienen que reunirse. Entonces estamos leyendo y les está escribiendo a los principales de la sinagoga. Señor. Los romanos, los griegos y los bárbaros, toda esa gente que habían en ese tiempo, ellos tenían la Torah también. No, vea, el asunto es este. Ellos conocían pues de no, mire, vea. La Biblia, nosotros todos tenemos Biblia. Y es más, tenemos varias versiones. Y aquí leemos muchas versiones por lo mismo. Pero en ese tiempo, la Biblia no estaba impresa de esta manera. Eran los rollos grandotes. Y un rollo costaba por lo menos un año de trabajo de alguien, de un escriba. A un escriba no ganaba el salario mínimo. Porque era una profesión. Había que pagarle mejor. Que se ganara 3 millones de pesos al mensuales. Había que pagarle un año para que pasara un rollo completo. 3 por 12, 36 millones de pesos. Un libro, el libro de Isaías, costaba, póngale 36 millones de pesos. ¿Oíste que fue dicho? Con razón. Eso es, un rollo. El rollo de Isaías, por ejemplo, un solo libro. Un solo libro. A lo que Jesús varias veces se refirió como las escrituras. Ajá. Un rollo, el rollo de la Torah, ¿cuánto costaría? Póngale el doble. La Torah son 5 libros. Los 5 libros de Moisés, ¿cuánto se demora un escriba para pasarlos a hacer copia? Porque no había fotocopiadora, no había impresora, había que pasarlo a mano. Entonces una persona se demorará un año, se demorará 2 años, 3 años. Un escriba, ¿cuánto se demorará? Póngale solamente el doble. Póngale que los libros de la Torah, los 5 primeros libros de la Biblia costaran 70 millones de pesos. ¿Quiénes podían tener Biblia en ese tiempo? Eso era de ricos. Usted.
Yo, por ejemplo, como dice el amigo Aníbal. Y Aníbal también. Y Jade. Es mentira, Aníbal no. No se va a lavar ahorita, pues. Se va a dar La ropa. Eso es, entonces un libro de la Torá, un libro de la ley, un libro de la escritura costaba mucha plata. Entonces, la sinagoga sí tenía varios rollos, porque tenían que leer la ley y tenían que leer los profetas. En la sinagoga se leía la ley y los profetas. O sea que nadie tenía Biblia en su casa, nadie tenía. Era un privilegio y era un honor. Y si te lo regalaban, te estaban regalando. No, pues que se la iban a dañar. Pero los ricos también la tendrían, claro. Porque yo, por ejemplo, por ahí hay una historia que iba un eunuco de un lado hacia el otro y Felipe llegó a la orilla del carruaje y el eunuco estaba leyendo en Isaías 53. ¿El eunuco a quién le trabajaba? ¿De quién era sirviente? El reino de la reina de por ahí abajo, ¿sí o no? La reina de Candace. ¿Sí o no? Etiopía. Era un servidor público, tenía platica. Hay servidores públicos que trabajan por ahí en el orden público y todo eso y tienen platica. Espacio público, trabajan. Tenía la Biblia, iba leyendo. Eso es, entonces tenía platica, entonces se compró un rollo. ¿Se lo compraría en Jerusalén? Puede ser. Y lo abrió casualmente en Isaías 53. Puede ser. Y iba leyendo ahí. Cuando el caso es que lo registra Hechos, registra eso. Y valga la pena, hermano Ever, la acotación. Los escribas y los consagrados a escribir la Torá de la época y de todos los tiempos, no sé si hoy en día lo harán, pero en esa época eran personas altamente instruidos, sabían prácticamente la Torá de memoria, pero se especializaban en escribirla letra por letra, sin que faltaran esas yod y el y todo eso que tiene que ver con la escritura hebrea. Y supongamos, hay estadísticas más o menos cuánto se podían demorar para escribir todo un rollo de la Torá, hablando solamente de 5 libros, que es el Pentateuco. Supongamos que se demoraban 7 años. Si al 5.º año, si al 6.º año, si a los 6 años y medio, ya a punto de terminar ese rollo de los 5 libros de la Torá, cometía un error en una letra, tenía que volver a empezar de nuevo. El hermano me corrige si es cierto o no es cierto. Sí, lo que pasa es que usted no podía tachar. No podía tener enmendadura. Eso, y muchas veces sí lo hicieron. Y ahorita tienen problemas con ciertas traducciones, porque resulta que le hicieron un tachón, entonces le apareció una letra, entonces no saben si dice, por ejemplo, Apocalipsis 22:14, y están en griego, es un griego no moderno, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿sí o no? Pero hay otras versiones que dicen, bienaventurados los que guardan los mandamientos. ¿Por qué está tan cerquita el uno del otro? Por las mismas palabras en griego, porque las palabras en griego son muy parecidas, de lavar sus ropas a guardar sus mandamientos. Pero voy para allá, dejando ahí un paréntesis, estamos leyendo, no se me vaya usted ahí, Hechos 28, Reina Valera 1960, usted la tenía ahí, ¿por qué la movió? Reina Valera 1960, Hechos, para que leamos todo, hasta que terminemos Hechos, el 17, 28-17. 28-17. Sí. Yo tengo aquí una versión del 95 que dice: aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres. Mático, ¿a qué se refiere Pablo con las costumbres de nuestros padres? Obras de ley. Se refiere a la ley oral, ¿sí o no? No está hablando ni de la Torá. Pero él sí dijo antes algo, no haciendo algo en contra del pueblo, ¿cierto? Y tampoco en contra de las tradiciones de la ley oral. Siga. Y él menciona la cuestión de las costumbres porque en una de las acusaciones lo estaban acusando directamente de alterar sus costumbres. Eso es. Por ahí evangélicos diciendo que Pablo ya no guardaba el día de reposo, que Pablo ya comía cerdo, que Pablo no sé qué cosas. Y Pablo es mentiroso, o los de ahora sí saben eso. O los de ahora saben que Pablo hacía todo eso. Pero saben más que Pablo. Porque Pablo aquí está diciendo que no infringió ni siquiera las leyes del judaísmo. No está hablando de las leyes de Dios, está hablando de las leyes del judaísmo. Es decir, ni siquiera eso.
Ahora mucho menos las de Dios, pienso yo. Los mandamientos de hombres que dijo Jesús. Eso. Siga. No habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vio obligado a apelar al César, aunque no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido ninguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Vea, ¿qué se refiere a esa respuesta de los principales de sinagoga? ¿Qué está diciendo ahí? Le está diciendo que ninguno del judaísmo, de la religión judía de Jerusalén, lo está acusando. No se llegó ninguna carta de judaísmo ahí, ¿sí o no? Está hablando del judaísmo. Siga. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba, les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Téngalo ahí. Vea, nosotros no hemos escuchado nada suyo, pero sí sabemos de la secta suya. Sí sabemos de la secta suya. Sí sabemos de ese asunto de esos nazarenos, de esos que creen en Yeshua, que creen en Jesús de Nazaret. Sí hemos escuchado. Y hablan mal de ella. Entonces venga, usted mismo nos cuenta de qué se trata. Es decir, venga y háblenos del Evangelio. Venga, cuéntenos la buena noticia. Ahí se cumple uno de los propósitos de Yeshua cuando con el resplandor de su poder y su fuerza lo deslumbró. Ajá. No sé si lo tumbó de un caballo, eso hay que comprobarlo. Lo cierto del caso fue que quedó ciego. Ajá. Y el encargado de platicar con él y darle un mensaje de parte de Dios, que era Ananías. Sí, Ananías fue el que le dijo: ay, Señor, pero es que este man no hace sino perseguirnos a nosotros y matarnos. Mire lo que pasó con Esteban. Y le dice Yeshua, voy a parafrasear: tranquilo, porque instrumento útil me es este. Pablo fue escogido directamente por Yeshua para hacer lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque conocía las Sagradas Escrituras. Pablo va a hablar del Evangelio. ¿Y de dónde arranca? Ahí dice. ¿Dónde arranca? Dice: persuadirlos acerca de Jesús, de Yeshua, del Mesías. ¿Por medio de quién? De la ley de Moisés. Y por los profetas. La pregunta que nos hemos hecho durante estos últimos fines de semana, desde que arrancamos Gálatas: el Evangelio, las buenas noticias que nos han contado a nosotros, han comenzado con esa buena noticia desde Moisés, desde Génesis, desde Éxodo, Levítico, nos han contado el Evangelio, o nos lo habían contado desde Mateo, ¿cierto? Mire cómo el Evangelio que nos han contado a nosotros. El cristianismo cuenta un Evangelio, una buena noticia que arranca desde Mateo. ¿Cómo Pablo arranca el Evangelio desde la ley y los profetas? ¿Será que a él se le ocurrió eso? No, eso lo hemos visto estos fines de semana. Sabemos que la buena noticia está escrita ahí. Ahí es donde está escrita. Pablo testifica lo mismo. Pablo testifica que el Evangelio, las buenas noticias arrancan desde la ley de Moisés. Pero si ahorita el cristianismo le dice: no, ya no lea la ley de Moisés, ya no necesita leer la ley de Moisés, ya eso es para otro pueblo, nosotros somos una iglesia aparte. Desde ahí, cuando ellos se consideran una iglesia aparte, entonces ellos mismos están robando todas las grandiosos tesoros que tiene la ley de Dios. Se lo roban, ellos mismos estafan
Porque no cuentan el evangelio completo, no cuentan desde Moisés ni desde los profetas, sino que se cuentan como una iglesia nueva que aparece de repente sin profecía y sin nada. Vale. Por eso se llaman misterio. Y vale la pena hacer acotación acá en lo que estás diciendo. Dice acerca de Jesús, tanto por la ley, y los profetas, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, porque es que la ley de Moisés fue el instrumento, unos medios y recursos dados a través de algo que llamamos ley o mandamiento y en fin, pero también hubo una administración directa por parte de Dios por unas personas que llamaban profetas, y era muy potente lo que los profetas enseñaban, porque lo de los profetas, ellos están contando eso. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo. Es que la profecía se da la promesa. Casi como si estuviera por encima de lo que había sido dado por la ley de Moisés, porque es que una palabra directa de Dios dada a través de un profeta es de mucho peso y de mucho significado. Entonces, Ramiro, entonces en la profecía está la promesa. Por eso cuando Jesucristo viene, cuando Juan el Bautista comienza a predicar el evangelio, están hablando de lo mismo. Estamos contándole que ya la promesa que estaban dando los profetas, las promesas que estaban dadas en la ley de Moisés, porque Moisés dijo: el Eterno Yahweh les va a levantar un profeta igual que yo. Eso está ahí, eso está profetizado por Moisés. Entonces ahí está en la ley. Sin ánimo de ofender, porque la mayoría yo creo que fuimos pentecostales y en el fondo lo seremos, porque fue nuestra base y nuestra raíz del cristianismo, de lo que conocemos de la Biblia y de la Torá. Pero el evangelio que a mí me enseñaron en la iglesia pentecostal, podría decir que de cierta manera entró por Barranquilla, por un Larsen, por otro lado entró por un Thompson, y qué tanto nos enseñaron de ese Mateo en adelante, y qué tanto nos enseñaron de ese Antiguo Testamento, y si lo que nos enseñaron fue cierto o no fue cierto, fue preciso o no fue preciso. Es lo que estamos procurando descubrir ahora. Es lo que estamos leyendo ahora. Verso 24 y hasta el final. Algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Mire, Pablo estaba mostrándoles el evangelio con toda la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que ya vino el Mesías prometido en la profecía, en la ley y en la profecía. Le está contando que es Jesucristo, que el cumplimiento de esa profecía es Jesucristo. Algunos se convencían, otros no. Siga con el 25. Como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. O sea que realmente Dios les estaba hablando, para que por medio del profeta lo oyeran, para que fueran sanados, pero ellos se cargaron de tanta grosura oyendo lo que ellos habían inventado, que realmente no era palabra de Dios. Voy para allá. Por eso oían y no oían. Sígalo leyendo y verá. Usted va en el 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán, o sea, los gentiles. Cuando terminó de decir esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Me imagino que unos aceptando y otros bravísimos por lo que les acababan de decir. Esto que ustedes hoy no quieren entender ni aceptar, se lo vamos a dar a otros. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, como esta muletilla es mía, entonces, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermana Daniela? ¿Sí o no? Señor. Entonces aquí está hablando con los principales. A los principales de la sinagoga le escribió una carta diciéndoles que él fue juzgado en Judea y que necesita hablar con ellos.
Porque él necesitaba hablar con la sinagoga en pleno. Porque Pablo, si usted lo lee, si lo leemos desde Hechos 13, Pablo cada que llegaba a una región, llegaba a la sinagoga. ¿Por qué en la sinagoga? Porque en la sinagoga es donde tienen la Torá, tienen los rollos, se habla de la ley, se habla de los profetas y es donde están los creyentes. Los creyentes no están por fuera de la sinagoga. En la sinagoga están los judíos, los prosélitos y los gentiles temerosos y aquellos gentiles que se arriman a la puerta simplemente a escuchar. Todo el que quiere escuchar de la palabra de Dios tenía que ir a una sinagoga, porque no había más Biblia. Un pentecostal coge este versículo así solo y con él predica. Sabed pues que los gentiles enviadas al país de ellos y ellos irán, y ya eso es para los gentiles y ya. Eso es. Entonces ya ese pueblo quedó desechado, entonces ya para ellos no es. No es cuestión del pueblo desechado, es cuestión del que endurece su corazón. Esta palabra no es para aquellas personas que endurecen el corazón. Y yo se la voy a... ¿Por qué lo estamos leyendo aquí? Porque se la voy a poner de esta manera, y ahí me van a disculpar. Y voy a hablar de todo el cristianismo, no voy a hablar solamente de los pentecostales, voy a hablar de trinitarios, testigos de Jehová y todo el mundo. Ya el gremio, sus gremios están ahí establecidos. Usted llega y los llama a los principales de la iglesia, la que usted quiera, pentecostal, trinitaria, testigos de Jehová. Y les anuncia, les quiero hablar del evangelio. Dígame si no lo van a tratar igual, como trataron los principales de la sinagoga a Pablo. A eso quiero yo hacer referencia. Y usted les empieza a hablar del evangelio, desde la ley y desde los profetas. Dígame si no lo van a tratar peor. Lo tratarían peor. A eso quiero ir yo. De hecho, tratan peor porque ya ese maltrato viene desde los púlpitos, lo hemos escuchado a sus judaizantes, ¿cierto? Cuando usted quiere hablarles del evangelio, que el evangelio parte desde la ley de Dios, porque es de Dios. Porque es de la ley de Dios, no es de Moisés. Moisés es el mediador, pero Dios le da la ley a Moisés y Moisés la pasa al pueblo. Y ahorita aquí en nuestro medio, esta semana, alguien vino y me contó que estaba hablando con alguien, de Marmajito, un Gustavo, y él dijo, es que ustedes no distinguen entre la ley mosaica y la ley de Dios. Entonces ese muchacho le decía, pero es que qué diferencia entre la ley mosaica y la ley de Dios. ¿Ustedes sí conocen la diferencia? Le preguntó el que me contó a Gustavo, el de Marmajito. ¿Ustedes sí conocen la diferencia entre la ley de Dios y la ley mosaica? Usted me está juzgando a mí que no conozco la diferencia, pero usted sí la conoce. ¿Cómo así que una cosa es la ley mosaica y otra cosa es la ley de Dios? Es que no han entendido que Dios da la ley a Moisés y por eso se llama la ley de Moisés. Hágame el bendito favor. El caso es este. Si yo llego con el evangelio de la escritura, tengo que empezar a mostrar el evangelio a los principales de las iglesias, al principal de la iglesia pentecostal, a los principales de la iglesia pentecostal, a los principales de los testigos de Jehová, a los principales del movimiento, a los principales de los adventistas, a los principales de estas religiones cristianas, hablarles del evangelio desde la ley de Moisés y los profetas, sí señor. Pero es que había una diferencia muy grande porque ellos no obedecían, pero sí predicaban la verdad desde las sinagogas de ellos. Predicaban, no, ellos leían la ley de Moisés y los profetas, eso sí. Leían Yo le pregunto, ¿en qué iglesia? Por eso, ¿en qué iglesia cristiana no se lee la ley de Dios y los profetas? ¿Sí o no? Pero la ignoran. Es que es lo mismo. Mire que es que el judaísmo hace lo mismo. El judaísmo tiene la Torá, pero prefieren el Talmud. Eso es cosa de ellos. De hecho, hay registros en las escrituras donde quedó confirmado de que leían la ley de Moisés, pero le daban otra interpretación y eso es lo que enseñaban y eso es lo que practicaban, una interpretación diferente. De acuerdo a su ley oral. Mire que va a suceder lo mismo. Por eso yo comencé aquí, cuando terminaron hace 8 días, mire que estamos hablando del mismo tema. Pablo les está escribiendo a la iglesia en Segovia, a los que están en Segovia, a los romanos. Hay un pequeño pueblo, hay una pequeña congregación ahí. Pero, de todas maneras, les escribió la carta, pero vino a Segovia. Pablo viene a Segovia y va donde los principales de la iglesia. Y les dice, hermanos, y les cuenta, yo he sido pentecostal. Aquí vendían de usted. Eso, yo he sido pentecostal y en nada he ofendido a los pentecostales. En nada he ofendido a los pentecostales. Yo no he ofendido a los pentecostales, ¿cierto? Yo no he ofendido a los del movimiento, yo no he ofendido a los testigos, yo no los he ofendido.
¿cierto? Y les voy a contar el Evangelio desde la ley de Moisés y los profetas. Apenas usted les diga así, ya, mocho. ¿Sí o no? Eso es para un pueblo pequeño, para un pueblo elegido, para una nación pequeña, para un pueblo santo, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Es decir, que no son santos, son llamados a ser santos. Son llamados a ser apartados como Él es apartado. Sean santos, sean apartados como yo soy apartado. A aquellos que van saliendo de una costumbre, de una práctica del pecado y están empezando a conocer la verdad y están siendo practicantes de la verdad. Primera de Juan 3:8. Bueno, desde el 7. Primera de Juan 3:7, ¿cómo dice? Eso es lo lindo de estudiar la Biblia despacio, que nos vamos por todos lados leyendo la Escritura. Ahorita saltamos a Salmos, podemos saltar a la... Primera de Juan 7. Dice así: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Sí. Aquí él se está refiriendo a Dios. Al Eterno, sí. ¿Sigo? Siga. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Téngala ahí. Mire pues. Perdón. Ajá. Antes de que nos expliques esto, si no te confunde, para que tengas en cuenta qué responsabilidad tan grande hay en los hombres de pueblos como Segovia, que Santa Isabel, que el Bagre, hombres en ciudades que se han levantado con este conocimiento de estudiar las escrituras, la Torá, el Evangelio, los profetas, la ley de Moisés, la ley de Dios, los mandamientos, en una nueva connotación que no es tan nueva porque viene desde el principio, pero la responsabilidad es qué capacitación, cómo deben de capacitarse o cómo deben de prestarse para ser capacitados, guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, para poder llegar siempre a esas sinagogas de los principales, que el principal de la Pentecostal, que el principal del movimiento misionero mundial o de los adventistas, etcétera, etcétera. Eso es gran tela para cortar. No cualquiera puede llevar esto a los principales. Eso. Por eso Pablo fue escogido, porque conocía, porque es conocedor de la Escritura. Si Pablo no fuera conocedor de la Escritura, no hubiera sido escogido. Pablo, un doctor de la ley, para explicarles a los doctores de la ley. Si el doctor de la ley desprecia, de todas maneras Pablo tiene la capacidad de explicarle a los gentiles que están escuchando de la Escritura, que también la promesa es para ellos, de cómo la puerta está abierta en Jesucristo, y Yeshua está abierta para todo aquel, no es para todo el mundo, es para todo aquel. Y vuelvo a hacer énfasis en eso. La puerta está abierta, pero lamentablemente es para todo aquel, porque es que de toda esa gente no le interesa, a la gente no le interesa. Usted párese allí en la puerta y véalos cómo pasan, no les interesa, es solamente para todo aquel. Y hay algo aquí importante, Ramiro, vea. Yo dejo de ser un practicante del pecado. Yo tengo que pasar de dejar de estar muerto, tengo que pasar a estar en vida. Ahorita leemos, busquen Efesios 2:5. Efesios 2:5. Tengo que pasar de ser practicante del pecado a ser practicante de la verdad. Juan 3:21. ¿Cómo dice? Juan 3:21. Pero el que vive de acuerdo a la verdad viene a la luz, para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. ¿Esa versión es cuál? Busque la 1960, dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
El que practica la verdad es diferente al que practica el pecado. Porque el que practica el pecado es hijo del diablo. Porque el que practica la verdad es el que camina en justicia, el que practica la justicia. Por eso 1 Juan 3 está hablando de ese tema, de la justicia y de la injusticia. Porque el que es injusto desde el principio es Satanás. Porque la injusticia se refiere a esa transgresión del mandamiento, a esa desobediencia. Esa es la injusticia. Y cuando el Señor me pasa a mí de muerte a vida, por gracia, a eso se refiere la gracia, por gracia sois salvos. ¿Cómo dice? Dice aquí así: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Eso es, esa versión es, ¿sí? Es mejor esa. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Hermanos, somos salvos por gracia. ¿En qué consiste la gracia? Que nos pasó de la muerte a la luz, de la muerte a la vida. Nos pasó de la oscuridad a la luz. ¿Quién me ocasionó a mí la muerte? El pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. El alma que pecare, esta morirá. Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esta morirá. El pecado produce en mí la muerte. Yo estoy muerto en delitos y pecados. Por gracia me pasa a la vida. Entonces, si el pecado que es la desobediencia me da la muerte, entonces la vida es distinta a la muerte, es lo contrario. Entonces, ¿en qué tengo que estar yo allá? Si aquí estaba caminando en desobediencia, ¿ahora en qué tengo que caminar? En una obediencia, porque es lo contrario. Porque por gracia el Señor me pasó de la muerte a la vida. La gracia no consiste en que entonces yo puedo infringir los mandamientos y andar como me da la gana porque estamos en la gracia. No, la gracia consiste en que yo era un practicante del pecado. 1 Juan 3:8, desde el 7. Yo era practicante del pecado y el Señor cambió mi conciencia. Hágame el bendito favor. ¿Cómo el Señor cambia la conciencia de uno? ¿Cómo puede cambiar la conciencia? Eso solo lo hace Él. Eso es lo que hace Él. No hay quien lo haga. Por más que usted vaya a una iglesia a emocionarse, a cantar y a recibir no sé qué espíritu y hablar en las lenguas que usted quiera, y está muy bien que se emocione y que cante con gozo. Pero si usted no llega al conocimiento del Eterno, al conocimiento pleno de su palabra, que es esta, completa de Génesis y Apocalipsis, no vamos a adquirir una nueva conciencia, porque el Señor ¿con qué va a trabajar? Si no te llena de esta palabra, ¿con qué conciencia te va a cambiar? Tenés una conciencia de pecado. Hebreos 10:2. ¿Cómo dice Hebreos 10:2? 10:2, 10:4. Hebreos 10:2. Hebreos 10:2 dice así. Está hablando de los sacrificios que se hacían en el templo. De otra manera, o desde el 1, léalo desde el 1, Hebreos 10. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Mutico, ¿cuál ley? ¿La ley de qué? La ley. ¿De qué? Sígalo leyendo. ¿De qué? De los sacrificios. Sí, aquí dice. La ley es de los sacrificios. Sí, la ley sacerdotal, la ley de los sacrificios. Ahí dice. La ley. No, ¿cierto? Continuamente cada año hacer perfecto a los que siguen. Siga. Una ley ceremonial. La ley de los sacrificios. De los sacrificios. Ajá, es ceremonial, ¿cierto? Bueno, no sé, es que los adventistas son los que dividieron eso, que la ley moral, que la ley, para mí, la ley no se divide así, pero hay unas leyes específicas para el sacrificio, hay unas leyes específicas para la guerra, hay unas leyes específicas para el hombre, hay unas leyes específicas para la mujer, hay unas leyes específicas. Lo que pasa es que los teólogos que saben de eso la dividen en ley moral, ceremonial y civil, pero la Torah nunca está dividida así. Pero de todas maneras, ahí está hablando de la ley de los sacrificios. Sigue con él. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Sí ve? Entonces la conciencia de pecado, esa conciencia mía, ese hábito mío de ir al pecado, esa práctica del pecado en la que vivía yo constantemente, el Señor por gracia me pasa de ese estado a un estado de vida, de un estado de muerte a un estado de vida. De una conciencia de pecado, de un hábito de pecado, me pasa a una conciencia de vida. ¿Cuál es la conciencia de vida? El que haga estas cosas vivirá por él. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice el que haga estas cosas vivirá por ellas? La ley dice eso. Eso comienza desde Deuteronomio 27.
28. Y estas son las bienaventuranzas, pero la otra palabra es ¿cuál? La bienaventuranza, sí. Deuteronomio 28 dice, estas son las bienaventuranzas, no, las bendiciones. Estas son las bendiciones por obedecer. Y luego en la mitad del capítulo dice, estas son las maldiciones por desobedecer. El que desobedece tiene muerte, pero el que obedece tiene vida. Si el Señor me pasa por gracia de la muerte a la vida, ahora me dice, manténgase ahí, no peque más. ¿Sí o no? Así está. Deuteronomio 28 está las bendiciones por por obedecer, y luego en mitad del capítulo dice las maldiciones por desobedecer su ley. El Señor cambia mi conciencia. ¿Cómo puede cambiar el Señor mi conciencia? Esa es la parte que yo no sé. Lo que sí sé es que por más sacrificios que usted haga, porque aquí está hablando del templo, está hablando de los sacrificios que se hacían cada año, que no quitan esa conciencia de pecado, pero Jesucristo, en el sacrificio que hizo Jesucristo, quita la conciencia de pecado y me da una nueva conciencia, un nuevo hábito de vida. En eso estamos ahora en las religiones. Nosotros íbamos cada 2, 3, 4, 5, 8 veces a la iglesia, cada vez que se hacía un culto, y hacíamos sacrificios, y seguíamos con la misma conciencia de pecado. Hacíamos sacrificios como de alabanzas, hagamos sacrificios de alabanzas, y damos bastante plata, porque con esa plata podíamos cubrir una cantidad de pecados, en cualquier religión que la busque. El solo hecho de ir a la iglesia se tomaba eso. O hacíamos ayunos y oraciones, o damos bastantes diezmos y ofrendas porque tenemos una conciencia de pecado y queremos sacrificar a Jehová. Eso se hace, eso se hacía en Jerusalén, los sacrificios y se hacían, ahí dice Hebreos. Pero eso no quita la conciencia de pecado, eso no la quita. ¿Quién la quita? ¿Qué quita la conciencia de pecado? El sacrificio de Jesucristo, que por gracia nos pasa de la muerte a la vida. Ahora yo paso de estar muerto en delitos y pecados a estar en obediencia. Hermano, no obedezca esa ley. Usted me está diciendo que no la obedezca, pastor. No tenemos la necesidad de obedecer. Eso sí es posible. ¿Cómo puedo ser yo un maestro de la ley? O bueno, maestro del Nuevo Testamento y enseñar esas cosas. Eso no tiene lógica. Este evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Poder para qué? Ya lo dijimos la vez pasada. ¿Poder para qué? El poder es ¿para poder qué? Andar en sus mandamientos. Como dice Zacarías 36:27, ¿cierto? Y pondré mi espíritu en ellos y haré que anden en mis estatutos y en mis preceptos. Para eso es el Espíritu Santo. Para eso da el Evangelio. El Evangelio, esa buena noticia, es el poder de Dios. De que Él me pasa de la muerte a vida, me pasa de la desobediencia a la obediencia. Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien para servirle, os hacéis esclavos de aquel a quien servís? Sea de la muerte, del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. ¿La obediencia qué? O sea que sin darnos cuenta nosotros verdaderamente vivimos mucho tiempo, muchos años sometidos a unos principales, a unos líderes, a unos pastores que nos estaban enseñando cosas muy diferentes a lo que enseña, por ejemplo, el Salmo 119. Correcto, o el Salmo 19. Vamos a tomar el Salmo 119 como la ley y como los mandamientos de Dios, que incluyen también la administración de los profetas. Y viene un pastor y nos dijo durante tanto tiempo, no, ya ustedes son salvos por gracia. De todas formas y de cualquier manera son salvos o se van a salvar, no tienen que guardar eso que está diciendo por allá el Salmo 119. ¿Qué tal? En eso vivíamos, en la religión. Durante más de 20, 30, 40 años. En las religiones vivíamos en eso, en las costumbres que se hacían. Romanos 1:17, el Evangelio de la justicia que viene de Dios se revela de fe en fe, como está escrito, el justo en mi fe vivirá, como dice la Septuaginta. En Habacuc 2:4 dice el justo vivirá por la fe, pero ¿por la fe de quién? ¿Del hombre o la fe de Dios? Es por la fe de Elohim. La Septuaginta dice por mi fe vivirá. Un apóstol, un escribiente de la Escritura dice por la fe que es en Cristo Jesús. Por la fe de Yeshua. Por eso Apocalipsis habla del mismo tema. Los que guardan los mandamientos, los que tienen la fe de Yeshua, los que tienen el testimonio de Yeshua, y aquí está la paciencia y la fe de los santos, ¿sí o no? El verso 18 hasta en adelante.
Hacen alusión a los mandamientos, pero cuando hacen mandamientos... Lo leo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad con su injusticia. Venga, yo he querido sí. saber qué es lo que dice esta lectura. Ah, ¿dónde estamos? Esa que usted leyó ahí. Sí. ¿Cómo así que los que... El 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que defienden con injusticia la verdad. Permítame, hermano Rubén, antes de que el hermano nos explique eso, es exactamente lo que acabamos de decir en los últimos 2-3 minutos que nos sucedió durante 20, 30, 40 años. Predicadores que se dijeron llamar apóstoles y profetas y que tenían hasta los cinco ministerios, nos retuvieron con injusticia la verdad. Ellos tenían, siempre tuvieron la verdad en la mano y nunca nos la enseñaron. Pero es que ellos tampoco la conocen. Tampoco la conocen. No, por eso está bien. Démosle el beneficio de la duda, Ramiro. Por lucro y por negocio, hay por lucro y negocio. Saben y no te las enseñan porque no les conviene. Eso, bueno, algunos démosle el beneficio de la duda, de pronto no seamos tampoco demasiado duros, está muy bien, usemos de misericordia. Lo que yo estoy de acuerdo en cierto punto con Ramiro, porque hay personas dentro de las religiones que de por sí sabe que está haciendo mal y lo sigue haciendo. Se la va a poner de esa manera. En nuestra iglesia, que somos de la iglesia pentecostal, ¿cuántos pastores han estado durante la semana en adulterio y el domingo se montan en el altar a predicar? Yo no sé. Varios, yo he escuchado de varios y conozco personalmente de dos. Nos dimos cuenta todos. Conozco personalmente dos y usted conoce el de la Reina. Ah, ¿sí lo conoce, sí o no? El que hubo en la Reina hace unos años atrás. Yo conocí de uno en la central de Segovia. Dígame como una persona que está en adulterio, que es el pastor, cómo durante la semana estuvo en esa práctica del pecado, cómo se va a montar en el altar el domingo y decir que a los creyentes que se arrepientan. Pero es que él cree que... Entonces ahí apoyo yo a Ramiro, porque son conscientes y saben. Ahí también lo apoyo yo a usted. Hay pastores que no saben y yo sé eso, yo soy consciente, porque yo me pongo en el lugar también de ellos. Lo que pasa es esto, que cuando usted les quiere hablar a un Tobías, a un William, a un Jordan, a un Jimmy Cataño, a un Felipe, a un Danielito, que son los que están aquí. Usted les quiere hablar y le dicen a usted judaizante o que esas falacias, cuando usted les abre las escrituras. Usted les abre las escrituras y no les gusta, no quieren discutir con usted abriendo la escritura, eso es distinto. Endurece su corazón y vamos a tener que pagar un precio por eso. Cuando el Señor venga y seamos juzgados por Él, tenemos que pagar el precio. Tenemos que pagar un precio por endurecer el corazón. Vea, hablando de ese tema, lo que pasa es que el verso 8 que acabamos de leer, usted lo va a leer de para adelante, le va a contestar eso que usted acaba de decir. Y voy para allá. Lo que usted me acaba de decir, que cómo así que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad. ¿Qué es la verdad? O sea, como que la esconden, Mire, ¿qué es la verdad? ¿Sí o no? La verdad es la ley de Dios. El mandamiento de Dios es la verdad. No, la ley de Dios es la verdad. El mandamiento de Dios es la verdad. La palabra de Dios, la davar, en hebreo de Dios, es la davar. Así como está en Éxodo 19, 21. Y dijo Dios estas palabras al pueblo. Ahí está la palabra davar en hebreo. Cuando usted dice la palabra de Dios se hizo carne, ¿qué leemos? Eso estamos leyendo. El verbo se hizo carne, Juan 1:1. La palabra se hizo carne, por eso Jesucristo dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad, porque Jesucristo es la Torá que se manifestó en carne. ¿Cuál Torá? Esta Torá. Por ahí llega y un tipo pone un video, un pentecostal de otro lado para allá de la costa, y dice, las primicias, y empieza a aplicarte las primicias, que es una bendición, paguen las primicias, den las primicias. Te le escribí yo. Entonces, ¿por qué si están mandando a guardar primicias de la ley? Porque eso es de la ley. ¿Por qué no obedecen los mandamientos completos? Como el cuarto día, el día de reposo. Y le puse un texto ahí. Y me contesta, nuestro reposo es Cristo. Entonces yo le contesté,
Entonces yo le dije, entonces las primicias también son Cristo. Si Cristo es mi reposo y por eso no tengo que guardar el cuarto mandamiento, entonces Cristo es las primicias. Pues eso dice la Biblia, que Cristo es las primicias, ¿o no? No lo hemos leído que Cristo es las primicias. Entonces, ¿por qué tengo que pagar primicias? Le contesté, no me ha contestado hasta el momento. Pero si ve que nos cogemos lo que nos sirve, lo que nos sirve de la ley, sí lo tomo. Entonces, compañero, pero vea, señora. Usted dice muy bueno y dice hasta nombre y todo. Pero usted ha contado que usted una vez vio el video de crisis de identidad. Sí. Y que dijo así, muy bueno, eso pero eso no es para mí. O sea, que sí. Eso no es así como... Sí, claro, es correcto. Por eso yo le dije, es que cuando uno quiere hablar con ellos, es que uno quisiera hablar con ellos, uno quiere hablar con ellos, uno hace citas para hablar con ellos y te sacan el cuerpo. Y cuando medio puedes tocar el tema, entonces no quieren abrir la Biblia. Porque ellos tienen la razón, porque ellos son los que saben, y está muy bien, yo les respeto eso, yo les respeto su conocimiento, su antigüedad, y está muy bien, pero yo le digo, abramos la Biblia, pero no te quieren escuchar, no te quieren sentar con usted a compartir un café y abrir la palabra. ¿Será por usted? Puede ser, será porque... No es por eso, hermano. Por lo que porque ellos de mí no tienen testimonio y conmigo tampoco quisieron hablar. Eso y cuando llegamos al mandamiento me salió con que yo confundía la ley mosaica con la ley de Dios. Con la ley de Dios. Me salió con esa payasada un pastor internacional. Pastor Tobías. Misionero en Haití. Eso es. Por eso me mismo. Que yo que soy un moco pegado en la pared, no sé, porque le hablamos de los mandamientos. Mi esposa le dice que si él ya no peca, dice que él y la esposa no pecan. Son los únicos dos extraterrestres que no pecan. Entonces no es por el testimonio de Eder, no es porque ella haya sido guerrillero o lo que sea. No, porque ellos de mí no conocen que he sido nada y aún así salieron con las mismas fantasías o fábulas. Eso no es por testimonio, es porque no quieren aprender. No quieren escuchar, entonces endurece su corazón. Y eso dice aquí dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. Y va a hablar de más adelante con quiénes son los que revela la ira de Dios. Más está por ahí, Yaré. Con los que revela la ira de Dios. Yo puedo acotar un caso particular que yo lo conocí de primero. Ahora sí, démosle play a eso otra vez. Hermano Ramiro, ¿qué iba a decir? Que saque la limonada del chivo. Mano Rubén. ¿De Chiboni? ¿Sí dije bien Rubén? Sí, Rubén. Mano Rubén, vea, usted tiene toda la razón. Hay muchos en todas las organizaciones del mundo, para no mencionar nombres de todas las religiones del mundo, hay muchos que están obrando de buena fe, pero fueron mal enseñados. Entre ellos, hay algunos que se les anuncia la verdad y son soberbios y arrogantes y no la quieren, porque aquí dice, porque mire como dice aquí, ya que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Se les dice que hay que creer y obedecer a Dios y guardar sus mandamientos de esta y de esta forma, y ellos dicen, no, de esa forma no, de esta otra. Entonces, esa ira de Dios se manifiesta en ellos, y yo conocí el caso de un pastor de la iglesia pentecostal, amigo mío, que conoció el evangelio, y dentro de la iglesia, muy calladitamente siendo pastor, él cogió a una niña de la iglesia y hizo las del diablo. Y si miramos la trayectoria de él, se convirtió en un alcohólico, y un día iba subiendo para su casa en una motico que consiguió y se le vino un Renault 4 encima y lo mató matadito. Si cogemos las vidas de todos estos que son arrogantes, que no aceptan el evangelio y reniegan y maldicen contra Dios y enseñan cosas que no están en la Torah y que no están en la Biblia, si las vemos de principio a fin, el fin de ellos es trágico y de mucha crueldad. Aparentemente los vemos bien hoy en día, pero van a tener un fin cruel porque se rebelaron contra Dios. Era más o menos lo que quería decir. Sigue, ¿usted la tiene ahí? 1:18, 19. 1:19. Sí. Porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se lo ha manifestado. Sí. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que no son inexcusables. Que son inexcusables. O que no. Inexcusables. Ajá. Mire, téngalo ahí, un momentico. Vea lo que dice el verso 19.
el 20. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo. Cuando el Señor manda, ordena guardar el día de reposo, cuando el mandamiento dice de guardar el día de reposo, de hacer Shabbat, de cesar, a causa, ¿qué dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo lo justifica? ¿Por qué lo manda? Que eso lo hizo Dios también. Sí, pero ¿cómo dice? En el mandamiento, por ejemplo, en Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo, 6 días trabajarás y harás tu obra, pero en el séptimo reposarás. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Eso. Entonces, cuando yo guardo el día de reposo, estoy diciéndole al Señor, al Creador, que Él es el Creador. Estoy reconociendo al Creador como el Creador. Porque en 6 días Él hizo las cosas, pero en el séptimo Él reposó. El cielo, hay un salmo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y cual el esposo que sale de su tálamo, ¿dónde está eso? Salmo 19. Salmo 19. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo dice el verso 7 del capítulo 19? La ley de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los mandamientos de Jehová son... ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? Salmo 19. No lo han podido encontrar. No, Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1:20. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. El Salmo 19 está diciendo eso. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Está hablando del mismo tema. Y por eso mete, desde el verso 7 en adelante, fíjese y verá que está hablando de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, del precepto de Dios, del juicio. De eso está hablando el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace? Hace sabio al sencillo. Y aquí sigue hablando. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Mire. El precepto de Jehová es puro, mire, alumbra los ojos. Ajá, siga. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro. Y más que mucho oro afinado. Y dulces, más que miel y que la que destila del panal. Mire, ¿qué es más apetecible que el oro afinado y más dulce que miel y que la que destila del panal? Y mandamientos. No, ya voy para allá, téngalo ahí. La ley de Dios, los mandamientos, los preceptos, los juicios, el temor. Y luego me dicen a mí que la ley de Dios es una maldición. O se equivocó Pablo, o lo estás interpretando mal, porque Pablo también dice que la ley de Dios es perfecta, que la ley de Dios es espiritual, y también se equivocó el salmista. Se equivocó el salmista, porque si la ley de Dios es una maldición, entonces el salmista se equivocó, Pablo se equivocó, o Pablo se contradice. Ahora sí, si deseable mejor más que el oro y más que miel. Hasta el día y el 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos. Hay grande galardón. Y luego dice, ¿y quién podrá entender sus propios errores? Líbrame los que me son ocultos. ¿Cómo voy yo a entender mis propios errores si no leo la ley de Dios? Si no me estoy consciente del mandamiento. Por ahí Romanos dice, más adelante que vamos a pasar por allá, dice, yo no conocía el pecado hasta que vino la ley. Yo no conocía la codicia hasta que la ley dijo, no codiciarás. Líbrame de los que me son ocultos. ¿Cómo el Señor me va a librar de los que me son ocultos? El salmista le pide al Eterno, líbrame de los que me son ocultos. ¿Ocultos dónde? ¿Los que adulteran la semana y esconde el pecado? ¿O que está adulterando y no sabe que es pecado adulterar? Está pecando y no sabe. Está pecando y no sabe. ¿Por qué no sabe que es pecado? Porque no conoce la ley. Por eso le está diciendo el salmista, diciendo, líbrame de los que me son ocultos.
Porque, es decir, enséñame tu ley. Así no dice el proverbista. Proverbios 3, ¿cómo dice? Proverbios 3 es otra belleza de salmo, de proverbio, que eso tenemos que saberlo de memoria. Proverbios capítulo 3. Sí, desde el verso 1. Desde el 1 dice así: hijo mío, no te olvides de mi ley. Mire, vea. Y que tu corazón guarde mis mandamientos. Ajá. Porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia, la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, que es lo que hacen los hebreos. Lo que hacemos los... No, pero un momentico, pare ahí un momentico, Ramiro. Eso es lo que hace el Señor en nosotros. En el nuevo pacto, que es con la casa de Israel y con la casa de Judá, escribiré mi ley en su mente, sí, y en su corazón. Siga. Bien. Dice aquí: escríbelas en la tabla de tu corazón. Eso hace el Eterno con nosotros. Eso de átalas en tu cuello, yo lo admiro de los hebreos. Pero ellos la atan en religión, pero no la conocen realmente. Eso es. Si no el Señor, el Señor está haciendo eso con nosotros, y no solamente con una religión exclusiva. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hablando de primicias, ¿dónde está eso? En la ley. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te canses de que Él te corrija, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Amén. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es más que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Ese es mi texto favorito. Más preciosa es que las piedras preciosas, y nada que pueda desear puede compararse con ella. Larga vida hay en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, todas sus veredas paz. Es árbol de vida para los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová fundó la tierra con sabiduría, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los mares fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten de tus ojos estas cosas, guarda la ley y el consejo. Y sigue. ¿Siguió? Y sigue. Amén. Que serán vida para tu alma y gracia para tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de un pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando llegue, porque Jehová será tu confianza y Él evitará que tu pie quede atrapado. Entonces, Proverbios 3, mire cómo habla del mandamiento, de la ley de Dios, o la ley mosaica que dicen algunos. Hermano, aquí está lo que hermano Rubén, mire todo lo que hace, el mandamiento conmigo. Todo lo que hace. Y el que no está en este camino va a sufrir lo contrario a estas bendiciones. Por eso dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Porque el Señor se estableció desde el principio las cosas y dijo: el que ande en esto vivirá, y el que desobedezca morirá. Y eso se va a cumplir porque es la ley de Dios. Dios lo estableció así. Dios no está pendiente si yo lo hice bien o lo hice mal para castigarme en el momento. No, es que ya Él puso y estableció cómo va a ser. Si yo lo obedezco, voy a tener vida. Si lo desobedezco, voy a tener muerte. Pero aquí en el capítulo 1, que lo vamos a seguir leyendo para que terminemos por hoy, para que leamos todo el capítulo ya, me va a decir qué es lo que pasó con esos que tuercen la palabra de Dios. Siga, irá con el 21, perdón, hasta terminar.
¿Quién lo tiene? Romanos 1:20. Yo lo tengo. Dice así. Lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Ya lo había leído el hermano Jade. Ya que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire. Otra versión dice su torpe corazón. Síguela, mire pues. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí voy a terminar con esto, vea. Por ahí hay gente que practica la anomía. Que practican la anomía. ¿Qué es eso? La anomía. La palabra ley en griego es nomos. El prefijo a, anomos, anomía, le está diciendo sin. El prefijo a es sin. Entonces los que practican la anomía son los que andan sin ley y hay predicadores que enseñan a sus congregaciones a que no tienen que guardar, obedecer la ley de Dios. Es decir, que practiquen la anomía. Otra vez, ¿qué es la anomía? La anomía entonces es la transgresión de la ley de Dios. Enseñando cosas que ellos se inventaron, que no es la ley de Dios. No solo eso, Ramiro, sino que le dice que lo que ya está establecido no hay que obedecerlo. Por ejemplo, la anomía no es que son sin ley. Sin ley. La anomía es sin ley, por eso mismo. Andan sin la ley de Dios. Cuando usted anda sin la ley de Dios, o lo hace sin conciencia o con conciencia, pero de igual manera la está transgrediendo, porque anda en anomía. Capítulo 7 de Mateo, en el capítulo 7 de Mateo, dice Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino aquel que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. En aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré: apártense de mí, ustedes que hacen la anomía. Los que andan sin la ley de Dios, ustedes que son practicantes del pecado. En Reina Valera dice: ustedes que son obradores de maldad, porque también disfrazan la palabra anomía, en vez de ponerla de una vez como es. La Reina Valera les hace: hermana Consuelo, hágame un favor, lea hacia ahí Mateo 7, en esa versión que usted tiene ahí. Mateo 7, 20, ¿qué? 21. Y vamos a ver cómo dice esa versión de ella.
Porque Reina Valera dice, ustedes que son obradores de maldad, apártense de mí, obradores de maldad. 7:21. Sí, ¿cómo dice? Baja el volumen. Dice que está despedido. Romanos 7:21. Mateo 7:21. No todo el que me dice, maestro, maestro, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, maestro, maestro, nosotros profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, obradores de iniquidad. Ahí estamos. Así que cualquiera que escucha estas palabras mías y las practica, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero ella no se derrumbó, porque se había fundado sobre la peña. Pero todo el que escucha estas palabras mías y no las practica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa, y se derrumbó y fue grande su ruina. Téngalo ahí. ¿Cómo dice aquella muchacho? El 23. Mateo 7. Se le perdió ya lo tenía ahí, ya le embolató. No. El 21, no. 23. Leámoslo desde el 21. Bueno. No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Sí. Solo entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ese día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero entonces les diré yo a ustedes, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan la ley. Eso es. Es muy bueno. Ustedes que violan la ley. Ustedes que hacen anomía. Y lo que leímos, hermano Rubén, y lo que leímos en Romanos, todas esas aberraciones, degeneraciones, perversiones, perversidades, lacras ignominiosas y malditas de comportamientos, cuando uno no obedece la ley de Dios, resulta degenerándose en eso, desenfrenándose en eso, y haciéndolo en secreto, aún estén sirviendo detrás de un púlpito. Qué cosa tan delicada. Un pastor que dice que miraba es que las muchachas, y que bueno, que como que hasta las tocaba y cosas así. Entonces otro le hizo el reclamo, y entonces le dijo que eso estaba mal, pero que eso con ayuno y oración ya. Ahí cuadraba. cuadrado. Pero ¿cómo va a cuadrar así, a pesar de conocer el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las cometen, sino que se complacen en los que las practican? Entonces no conocen, saben, pero ignoran y enseguida enseñan a ignorar. Y no necesariamente eso es más grave que todavía. Tienen que padecer una muerte física, una muerte accidental. Ya están muertos, ya son prácticamente unos malditos muertos. Ahí estamos. Podríamos seguir en Romanos capítulo 1, pero a petición del público, entonces pasemos al capítulo 2. Pasamos al capítulo 2. Para la próxima clase, entonces, pasamos al capítulo 2 con ayuda del Eterno. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar y darle gracias al Señor por sus bendiciones. Por la cruz social. A ver, terminemos aquí la...